Venido a alimentarnos de ese pan celestial que viene del cielo, gloria a Dios. Un solo texto, vamos a leer la última frase, no la primera, o bueno, vamos a leerlo todo en el nombre de Jesús. Dice así Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dando un fuerte gloria a Dios, tome asiento. ¿Cuántos jóvenes me van a ayudar a predicar en esta tarde? A ver, ¿quiénes me van a ayudar a predicar? Porque hoy estoy un poquito así como sin fuerzas, pero en los jóvenes está, ¿lo digo yo? ¿Quién lo dice? El Señor lo dice en su palabra. En los jóvenes está la fuerza, amén. Así que vamos a hablar en esta tarde con la ayuda del Señor de un gran hombre de Dios que sirvió al Señor en varios ministerios, gloria a Dios. Fue un hombre usado tremendamente por el Señor, pero todos nosotros antes de ser mayores, ¿qué somos? Exactamente, primero somos pequeños, luego vamos creciendo hasta que nos convertimos en adultos. Así que voy a darles algunas señales de este hombre. Fue un hombre que se paró con la cabeza en alto, enfrente de todo un pueblo, y él mismo defendió su integridad, no solamente para con él, sino que también la defendió para con Dios y para con los hombres. Y nadie pudo reprochar lo que él decía. Algún joven que me pueda decir, que intuya de quién estamos hablando. Un joven. ¿Quién? Por ahí escucho voces. ¿Quién? Samuel. Amén. Vamos a hablar en esta tarde del gran profeta Samuel. ¿Quiénes conocen la historia de Samuel? Levante la mano. A ver, quiero ver jóvenes que me diga que se leen la historia de los hombres de la Biblia. A ver, no hay. Allá está el hermano Boris. ¿Quién más? La historia de Samuel. ¿Quiénes la conocen, hermano Ariel? Cuidado que voy a preguntar. No, que es broma. Les animo, hermanos, para que estudiemos las historias de estos grandes hombres de Dios. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios ahí en 1 de Samuel 12:22. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice así: ahora pues, dijo Samuel. Samuel fue un hombre que pudo pararse enfrente de todo un pueblo y nadie pudo reprochar su testimonio, nadie pudo reprochar su fidelidad, su honradez para con Dios y para con el pueblo. Y él le dice estas palabras ahí en 1 de Samuel 12:2, dice: ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde desde mi juventud hasta este día. Qué bueno que hubieron hombres que le sirvieron a Dios desde temprana edad. Gloria al Señor Jesús. Y dice el verso 3: aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo,
en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Wow, qué hombre tan tremendo. Y lo que más me impacta es que él pudo desde su juventud, desde muy joven, él pudo mostrar lo que es un verdadero varón de Dios. Pero aquí están esos varones, ¿o no? Aquí están esos jóvenes valientes y esforzados, amén. Ustedes pudieran estar en cualquier otro lugar, pero están aquí en esta tarde, y eso es de admirar, amén. Gloria a Dios. Samuel ejerció como profeta de Israel. También fue el último juez del pueblo de Dios, y en algunas ocasiones llegó incluso a ejercer hasta como sacerdote. Él se convirtió en un gran líder del pueblo de Dios. Fue un hombre que exhortó a todo Israel a abandonar los dioses ajenos y a servir únicamente al Dios Todopoderoso. Este hombre animó a los israelitas a convertirse en valientes y victoriosos contra las acechanzas de los filisteos, y Dios les dio la victoria. Si ustedes han estudiado la historia del profeta Samuel, saben que él nació en un tiempo donde moralmente la situación era bastante difícil. Y a causa de eso, Dios había entregado el pueblo al yugo de los filisteos. Pero Dios también levantó a Samuel, y Samuel fue usado para libertar a Israel de ese yugo. Así que, como podemos ver, Samuel fue un gran hombre y uno de los pocos varones de Dios que ejerció tantos ministerios a la misma vez en el pueblo de Dios. Gloria al Señor Jesús. Desde entonces y todo el tiempo que Samuel vivió, dice la palabra de Dios, los filisteos no atacaron a Israel. Mire cuánta autoridad de parte de Dios tenía el profeta Samuel. Ahí en 1 Samuel 7:13 dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Samuel no solamente ejerció todas estas cosas que les he mencionado, sino que además tuvo el gran honor y privilegio dado por Dios de ungir al primer rey de Israel. Samuel ungió a Saúl, fue testigo de cómo Dios traía cambios a su pueblo. Y no solamente es eso, sino que también Dios le permitió ungir al rey David. Este hombre, Samuel, desde muy temprana edad tenía una relación muy cercana con Dios. Aleluya. El mismo Dios dijo cosas de Samuel y hizo cosas por Samuel. 1 Samuel 3:19 dice: y Samuel creció. Él no se quedó pequeño. Samuel creció y Jehová estaba con él. Wow. Qué bueno que hayan jóvenes aquí que puedan decir: mientras que yo crezco, el Señor está conmigo. Y no solo eso, sino que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que Samuel decía, Dios lo respaldaba. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Estamos en un culto dirigido por los, y en esta tarde, aunque la palabra es para toda la iglesia, espero que sea de gran bendición a su vida, quiero dirigirme directamente a los jóvenes.
Y no solamente a los jóvenes que no tienen hijos, no quiero dirigirme a los jóvenes que todavía se sienten y saben que son jóvenes. Amén. Yo creo que podría ser de menos de 37 años para abajo. Amén. Así que si usted es un afortunado o afortunada con 37 años, en esta tarde siéntase privilegiado o privilegiada, aunque esté casado, casada o tenga hijos o esté a punto de casarse. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así que jóvenes, ¿qué podríamos decir de Samuel? Con todo este currículo de este varón, ¿qué se nos vendría a la mente de cómo sería la instrucción y crianza de Samuel para llegar a convertirse en semejante referente en el tiempo que él vivió y existió? Podríamos llegar a pensar que Samuel tuvo los mejores referentes de santidad, obediencia a Dios que jamás nadie podría tener. Podríamos llegar a decir que Samuel hacía parte de un real linaje, hablando de sacerdocios o de aquellos que ostentaban en aquel tiempo los títulos de las grandes tribus de Israel, sobre todo la tribu de Judá. Gloria al Señor Jesucristo. Pensaríamos que Samuel era un gran príncipe de Israel, que estuvo a su disposición los mejores maestros de aquellos tiempos para que forjaran aquel gran hombre que llegó a ser. ¿Sí o no? Podríamos llegar a decir que eso sucedió con Samuel. Podríamos llegar a decir que Samuel fue instruido por los mejores varones de aquel entonces, por los grandes maestros de aquel entonces, que sus referentes eran impecables y que con su ejemplo piadoso le enseñaron cómo servirle a Dios. ¿Sí o no? Podríamos llegar a decir eso. Pero los que conocen la historia, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Totalmente ¿qué? Lo contrario. Wow. Totalmente lo contrario. Para cualquiera que leyera el currículo de Samuel, podría llegar a imaginarse, si no conociera su historia, que él estuvo rodeado de gente piadosa, leal, respetuosa, con temor y santidad a Dios, gente íntegra que supo enseñarle el camino hacia Dios. Pero no fue así. No fue así. Al contrario, Samuel estuvo rodeado de malos ejemplos desde temprana edad. Y quienes debieron ser su referente de santidad y obediencia a Dios no lo eran. Y al contrario, eran referentes de pecado y de una mala manera de servirle a Dios. Vamos a empezar diciendo que Samuel no se crió con sus padres. Samuel fue un hijo nacido de una oración intercesora por su madre Ana. Dios se lo concedió, pero a la vez esta le hizo una gran promesa al Señor. Y le dijo que ella dedicaría su hijo a él. Así que Ana durante los primeros años de vida de Samuel estuvo con él. Según los estudiosos dicen que Samuel estuvo aproximadamente 4 años con Ana. ¿Hay algún niño aquí de 4 años? A ver, ¿algún niño que tenga 4 años? ¿Ninguno? A ver, ¿hay por ahí? Vale. Póngamela por aquí un momentico para que la veamos. Un momentico para que nos vamos a meter en esa historia de Samuel. Amén. Esta preciosa niña tiene 4 años de frente. 4 añitos. Se estima que a esa edad destetaban a los niños en Israel.
Y la Biblia dice que cuando Ana detestó, o sea, le quitó el pecho a Samuel, lo llevó hasta la casa del profeta o del sacerdote Elí. Amén. Así que imagínense esta pequeña niña que se le diga: mira, tú te vas a quedar aquí con el sacerdote y vas a servir a Jehová. Y a partir de allí se quedó sin su mamá y se quedó sin su papá. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Así que imagínense este pequeño niño con 4 años, que se estima que fue con la edad que llegó a la casa del sacerdote Elí. Así que Samuel no tenía una mamá que estuviera ahí corrigiéndolo todo el tiempo, pues a partir de ese momento Ana prometió venir a verlo cada año. Gloria al Señor Jesús, dejándolo al cuidado del sacerdote Elí. Gloria a Dios. Así que los hijos de Elí y la familia de Elí se convertirían ahora en la familia de Samuel. Y no eran la familia referente de piedad. Elí era el sumo sacerdote. Sus 2 hijos, por consiguiente, también eran sacerdotes que ayudaban a su padre y que más adelante iban a heredar el oficio de su padre. Los jóvenes que debían ser un referente para Samuel y para todos los jóvenes que debían o que les veían en ese tiempo, lamentablemente no lo eran. Al contrario, los hijos sacerdotes de Elí continuamente transversaban el camino del Señor. Ellos no tenían ninguna moral para enseñar ni para guiar al pequeño Samuel. Gloria al Señor Jesús. Ellos sabían que el sacerdocio era hereditario y estaban seguros que ellos continuarían después de su padre. Por eso pienso que ellos no valoraron ni cuidaron la posición y el lugar que Dios les había otorgado a través del sacerdocio. La Biblia los describe de la siguiente manera. Primero de Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y aunque no vamos a hablar mucho de los hijos de Elí, porque en esta tarde vamos a hablar de Samuel. Gloria a Dios. Porque queremos que aquí se levanten jóvenes como... Gloria al Señor Jesús. Y aunque no vamos a hablar mucho de ellos, sí me gustaría leerles algunos textos de lo que se habla en la Biblia o cómo los describe la palabra de Dios a los hijos de Elí en la Nueva Versión Internacional. Y primero de Samuel 2 del 12 al 17 dice así en la Nueva Versión Internacional. Atención, jóvenes. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano. Y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla o en el candelero, en la cacerola o en la cazuela. Y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas todos los israelitas de Silo. Además, antes de quemarse la grasa, que era la señal de que la carne estaba cocida. Recordemos que la Biblia manda a no comer carne con sangre, o sea que tenía que estar bien cocida. Antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Cuando sabían que eso era pecado delante de Dios. Y si
El hombre contestaba: espera que se queme la grasa como es debido. Luego podrás tomar lo que desees. El asistente le replicaba y le decía: no, dámela ahora mismo. De lo contrario, te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo ante los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían a Dios. Estos jóvenes, los hijos de Elí, no respetaban las ofrendas del Señor. Así que podemos ver que Samuel no tenía muy buenos referentes. Al contrario, sus referentes eran malos referentes. Pero ¿qué vamos a decir de el padre de estos jóvenes? Elí, el sacerdote principal. Primero de Samuel 2:22 dice: pero Elí era viejo, muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Gloria a Dios. En esta misma versión, este mismo texto dice: Elí, que era ya muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Ojalá que los jóvenes estudien a profundidad todo esto, que todo lo que dice aquí es muy simbólico. ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿Qué hacían en el templo? ¿Por qué estaban allí? Es importante que usted, joven, y todos nosotros aquí profundicemos en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Según estudios recientes en el mundo entero, la decadencia y el fracaso de nuestros jóvenes hoy en día se debe a que la gran mayoría de los jóvenes ha perdido algo que se llama, o que llamamos nosotros, los valores. Hoy en día los jóvenes, o la mayoría de los jóvenes, desconocen valores tales como el amor, la bondad, la honestidad, la gratitud, la humildad, la justicia, la lealtad, la libertad, la paciencia, el perdón, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la tolerancia, y muchos más. Estos son algunos valores, entre los cuales también se dice que hoy en día la mayoría de los jóvenes escasean de valores cristianos, como los que enseñamos aquí, o lo que nosotros como padres les debemos enseñar a nuestros hijos en nuestras casas. Pues se dice que la conducta de los jóvenes de hoy en día es porque carecen de muchos valores. ¿Y qué son los valores? Son los principios, cualidades o virtudes que forman parte de la conducta de una persona, del comportamiento positivo que ellos deben asumir ante cualquier situación. Si nuestros jóvenes no tienen el valor de la honestidad, van a robar cualquier cosa. Y todo eso se debe de aprender. ¿Dónde? En casa. Pero tampoco hay excusa, querido joven, porque Samuel no tenía buenos referentes. Estaba lejos de su mamá y su papá. Pero Samuel mostró ser un hombre de valor desde su juventud. En los hijos de Elí, indudablemente no había ninguno de estos valores. Menos existían los valores piadosos en ellos, o lo que nosotros podemos llamar hoy en día valores cristianos. Gloria al Señor Jesús, que son valores que se respeta a Dios, se respeta sus leyes y se les sirve bajo el temor que Dios enseña en su palabra. Pero hoy en día estamos careciendo de eso.
y nos encontramos con una juventud llena de fracasos en todas las esferas de su vida. Esto que nosotros podemos ver, estos valores, gloria a Dios, hicieron que aunque esa falta de valores en los hijos de Elí, hicieron que aunque el sacerdocio les correspondía a ellos por heredad, por mandamiento, Dios se lo quitara y se lo diera a otro. Gloria a Dios. Dios vio en Samuel lo que no encontró en Ofni y Finees, que es así como se llaman los hijos de Elí. Mientras que los hijos de Elí salían del corazón de Dios, Samuel entraba en su corazón. Ojalá que haya aquí un joven que diga: yo quiero entrar en el corazón del Señor. Primero de Samuel 2:26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Porque cuando en un joven, en una persona hay valores, no solamente agrada a Dios, también agrada a las personas. La misma gente da testimonio de ello. Muestra de eso es que nosotros nunca nos cansaremos de dar buenas referencias, por ejemplo, de un joven como el hermano Walter. Un joven lleno de valores y virtudes que no solamente nos mostró una conducta delante de Dios, sino delante de los hombres. Gloria al Señor Jesús. Así que sí se puede, porque Él también es de carne y hueso. Y lo tuvimos aquí, y lo vimos aquí, y compartimos con Él. Gloria al Señor. Y muchos vimos su ejemplo. Por su parte, aunque estos jóvenes iban saliendo del corazón de Dios, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Dice este mismo texto en la Nueva Versión Internacional. Y una de las cosas que más me impacta a mí cuando estudio la historia de Samuel es cómo Dios le hace el llamado a Samuel. Primera de Samuel 3:1 en adelante dice así: el joven Samuel ministraba. El joven no era un anciano. Wow. Samuel no era un anciano, era un wow. Así que jóvenes, sí se puede. Sí se puede. Inclusive Samuel, siendo joven, era ejemplo para Elí. Era ejemplo para sus hijos y era ejemplo para todo un pueblo. Así que la edad no importa. Importa la disposición que haya en nuestro corazón de temerle a Dios, de respetar y valorar lo que Él ha hecho por nosotros. Así que una vez más, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y préstele atención a estos detalles. Samuel dormía en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Gloria a Dios. Miren, en el templo había una base parecida a esto. Y esa era la base donde se ponían las 7 lámparas que debían estar constantemente encendidas.
el Señor dijo que no podía faltar en ellas aceite para que nunca se apagara. Y aquí nos dice que esa lámpara estaba a punto de apagarse. Pero antes de eso, Dios llama a Samuel. Samuel estaba durmiendo y los que conocen la historia, sabemos que Samuel, cuando escuchó la voz que le decía Samuel, él corrió donde Elí y le dijo: ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y otra vez Samuel fue y se acostó. Y otra vez Samuel. Y Samuel corrió otra vez donde Elí. Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y esto ocurrió por 3 veces. A la tercera vez, Elí se percata de que algo estaba pasando, porque nadie le había enseñado a Samuel que Dios es un Dios que habla. Que Dios es un Dios que quiere hablar con la gente. Que Dios es un Dios que quiere acercarse a alguien. Que Dios es un Dios que quiere llamar a un joven, a una joven, a servirle a él. Nadie le había enseñado a Samuel eso. Pero Elí se percata y le dice: Samuel, cuando la voz vuelva a hablar, tú le vas a decir: heme aquí. Pero me impacta de que las veces que Samuel creyó que Elí le llamaba, él corrió. Se estima que cuando Samuel fue llamado por Dios tenía 12 años, lo que hoy yo podría llamar la edad de la pereza, donde uno llama a los jóvenes: ¿qué? ¿Para qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no lo hace el otro? ¿Y por qué esto? Pero Samuel no era así. Wow. Él no sabía que Dios lo estaba llamando. Él pensaba que era Elí. Y todas las veces que escuchó llamar a Elí, él se quitó esa cobija, él se puso sus zapatos y él salió: aquí estoy, Elí, ¿qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo servir? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Impactante que Dios llamara a Samuel, alguien que no pertenecía al sacerdocio. Samuel no tenía por qué estar allí. La Biblia nos relata que Samuel estaba durmiendo ahí en el templo. Gloria al Señor Jesucristo. Samuel no era de la familia sacerdotal. Su papá no era que tenía un renombre para que Samuel estuviera allí. Pero wow, Dios lo llamó. Dios lo llamó. Dios mostró con esto que Él no hace acepción de personas. Samuel no figuraba entre las familias religiosas de alta alcurnia dentro del pueblo. Su familia era temerosa de Dios, pero no para que él tuviera semejante privilegio según otros. Esto le correspondería a los hijos de Elí, quienes debían estar conectados con Dios para poder dar palabra de Dios al pueblo. Dios, en medio de la historia de Samuel, nos da una gran lección y nos hace ver que muchas de las cosas que nosotros usamos